El filósofo británico Sir Francis Bacon dijo: la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué triste, ¿verdad? Porque a veces con el tiempo la justicia se diluye, no se saben las cosas. Pero es cierto, es hija del tiempo. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando te acusan injustamente y hay consecuencias por eso, alguien tiene que pagar. La única inocencia que había era la de mi hija y la destruyeron. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora Polo. Carla, estás demandando a Manuela. Explícame la demanda y lo que exiges. Así es, doctora, buenas tardes. Yo estoy demandando a esta señora porque deportaron a mi hermano y a mi papá a Venezuela por las mentiras y locuras de que está diciendo de que mi hermano violó a su hija en el colegio. Y eso es una infamia porque mi hermano es un muchacho bueno. Usted sabe cómo son los adolescentes en este país que experimentan. Mi hermano tenía una relación de noviecitos. De noviecitos adolescentes que en ese momento, imagínense, los adolescentes están experimentando. Con la hija de la señora. Con la hija de la señora. Lo que pasa es que la señora... ¿Qué edad tiene cuando ocurrieron estos hechos? ¿Qué edad tienen los chicos? Mi hermano tiene 17 años. ¿Y la niña? Y la niña tiene 15. Ok. Son niños de high school. Ok. Y mi hermano estaba jugando pelota en el colegio. Y bueno, tuvieron sus comunicaciones, se gustaban, tenían su relación. Esta señora le tiene idea a mi hermano y bueno, y lamentándolo mucho, tuvieron su encuentro. Yo tengo aquí en el celular que le puedo mostrar el acuerdo que ellos tuvieron, el encuentro, que no fue una violación. O sea, estos son mensajes de textos que los chicos se estaban intercambiando antes de tener la relación sexual. Entre ellos dos. Ok. A ver, él le pone: hola nena, ¿cómo vas? Entonces nos vemos hoy donde acordamos. Ella le pone: no sé, no estoy segura, no me parece bien. Entonces él dice: ya lo hablamos, vamos, no seas difícil. Un besito, no te arrepentirás. Será un día inolvidable en tu vida. Besitos y cositas. Y ella pone: vamos y vemos qué pasa. La verdad, tú también me gustas y me gustaría que me besaras. Te espero, nena linda, de ojos profundos. Y ella le pone: ok, ya, te veo donde acordamos. O sea que ella estuvo de acuerdo a encontrarse. ¿Qué pasó en el día del encuentro? Por lo que mi hermano me contó, tuvieron sus encuentros sexuales como adolescentes normales. Entonces, esta señora inventó, supuestamente la niña llegó a la casa llorando, no sé qué fue lo que pasó. Exactamente. Y ella obligó a la niña a demandar a mi hermano de violación. La policía vino y lo detuvo. La policía fue a la casa. Ajá. Lo detuvo. A buscar un abusador. Al violador. Obviamente, mi hermano es un buen muchacho. Mi papá salió en defensa de ver qué es lo que estaba pasando. Y se llevaron preso a mi hermano y a mi papá. Cuando los arrestan, ven que somos ilegales. Mandan a mi papá a Crom, porque obviamente si no tiene papeles está indocumentado en este país. Mi hermano pasa a una cárcel de adolescentes aquí en Miami y empieza el proceso del juicio por las locuras de esta loca. Porque le tenía ideas a mi hermano. Yo lo que quiero es justicia. Quiero ¿Qué pasó en el juicio? ¿Lo encontraron culpable o inocente? No hubo culpabilidad. Entonces lo deportaron a tu hermano. Correcto. Correcto. Ok. Bien deportado. Entonces, ¿qué le exiges tú a ella? ella? Yo le exijo a ella $100.000 para yo poder reabrir un caso y poderme traer a mi hermano y mi papá a este país, porque mi hermano tenía un futuro aquí. Él estaba jugando pelota. Lo iban a contratar para jugar pelota acá. Ok. Entonces, no lo encontraron ni culpable ni inocente. Hubo algo en el juicio, pasó algo. Sí. Eso se llama un mistrial. Tuvo que haber habido un mistrial de algún tipo por alguna razón. Correcto. Que usted sí sabe. Sí, señora. Sí, doctora. Bueno, pues explíqueme, por favor, cómo usted responde. Ok, doctora, gracias. Mire, lo que esta señora tiene armado es un tremendo show, ¿ok? Porque ella lo que está haciendo es defendiendo a su hermano, Jorge, que es un depredador,
que abusó carnal y violentamente de mi hija, que tiene 15 años. Mi niña es una niña inocente por su edad. Tienen amigos, amigas, pero algo sano y normal como cualquier teenager. Yo he criado a mi hija con valores y principios en un hogar de respeto. Lo que pasa es que el entorno y el ambiente obviamente los hace cambiar un poco, pero eso no quiere decir ¿Y las hormonas? que mi niña, por Las supuesto, hormonas, Ok. por supuesto, ¿Qué pasó doctora. el día que la niña llegó a la casa? A ver, cuéntame. Permítame y le explico los hechos. Mi niña llegó de la escuela, llegó con los ojos inflamados, llorando, toda sucia, con moretones, y yo me asusté, porque mi niña nunca había llegado en ese estado. Ella siempre ha sido una niña bien puesta y ¿Le bien tomaste una correcta. foto? ¿Le tomaste una Por supuesto, foto? yo traje aquí las evidencias, doctora. A Se ver, las- acércame. Permiso. Doctora, pero ella es una loca, a lo mejor ella le hizo esos moretones a la niña. Cállate, cállate. Se fija, es una falta de respeto. Mi niña llegó así violentada, ultrajada, físicamente y emocionalmente, porque llegó llorando y toda destrozada. Me puso sumamente nerviosa y yo me angustié. Pensé que era bullying. Mire, doctora, ¿usted cree que eso es un juego? Ese niño es un depredador. No. Claro que sí. Y además de todo eso, doctora, hago que mi nena me diga la verdad. ¿Y qué hago yo como madre, como lo haría usted o cualquier madre en el mundo? La acción que voy a tomar es dirigirme a la policía para que tomen los correctivos del caso. ¿Ok? Y allí chequearon a la niña y se dieron cuenta efectivamente que fue abusada carnal y físicamente. Entonces esta mujer, ¿cómo No. pretende ahora que yo Mi le hermano pague es un buen dinero muchacho, después un buen estudiante, doctora, eso es después mentira. que su hermano abusa de mi niña? Ok. Eso no tiene lógica ni razón de ser, doctora. Ok, ¿qué pasó después? Ok, luego Llaman a de la esto, policía, van al hospital, correctamente, le hacen el chequeo, el examen, donde se determina que la niña fue abusada sexualmente, ok, y está golpeada y ultrajada. Ella está en un tratamiento psicológico en este momento. ¿Qué pasó en el juicio que no lo encontraron Ok, culpable? doctora, a él lo llevaron a un juicio. Ok, dentro del jurado cambió un poco la postura de dos miembros del jurado porque se sintió que hubo algo como racismo, ok, y el fiscal determinó que mejor era cancelar el caso. Hacer un mistrial. Exactamente, y entonces como ya venía algo en curso en contra de él por ser indocumentado, lo deportaron a Venezuela. Claro, se ahorraron el injusto. dinero de un segundo juicio. Correctamente. Es injusto, deportándolo. doctora. Eso pasa también. ¿Tu chiquilla vino? Sí, doctora, ella vino. Ok, ¿y tú me vas a dar permiso a conversar con ella? Pues no quería someterle esas cosas, pero yo quiero dejar las cosas claras, pasar la página. Sí, que porque yo creo que sería bien cruel que hayan deportado a este chico con un acto que pudo haber sido consensual entre ellos. Es así. ¿Este chico nunca te dio buena espina a ti? No, doctora, sinceramente nunca qué? me gustó. ¿Por Porque como es un poquito mayor que mi niña, aunque sea por 2 años, y mi hija es un poco más tranquila, yo pensé que él tenía como más mundo que mi hija, sinceramente. Entonces, no me inspiró buenas cosas. Ok, déjame preguntarte, tu niña está aquí. Yo quisiera Correcto. proteger su identidad. ¿Eso está bien contigo o tú no te importa? Bueno, sería bueno que usted conversara con ella para... Entonces, bueno, entonces la paso normal. Sí, no Ok, hay problema. vamos a Igual, pasar. doctora, mire, esto le ha causado... Me tocó hasta cambiarla de escuela. Me voy a mudar del lugar donde vivo porque esto es una cosa espantosa. Ok. Hola, Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía. Ok. Yo me voy a acercar a ti. Creo que es importante que nos... Hola. Siéntate. A ver. Sé que has pasado por una situación pesada, molestosa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lloras? Porque Emilia no me... Yo nunca voy a sobrepasar esto. Siempre la tengo en la mente. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame qué fue lo que pasó. Porque fíjate, entre ustedes había una atracción. A ti te gustaba este chico, ¿sí? Sí. ¿Para qué fue la cita aquella? ¿Qué habían acordado ustedes ese día? ¿Tener intimidad o simplemente estar juntos solos un rato? Solo juntos un rato. Él había terminado un partido de béisbol porque él juega eso. ¿Dónde se encontraron? ¿En qué lugar? En la cancha. En la cancha del Bueno, en el cuarto atrás donde se guardan todas las cosas. los equipos de deporte y eso. Sí. En ese cuarto se encontraron. Ustedes sabían que ese cuarto iba a estar solo
que no había nadie supervisándolo. Sí. ¿Y qué pasó cuando llegaron allí? Él me dio un beso. Y yo, bueno, lo besé y normal, cosas normales. Pero después él comenzó a ser agresivo. Me dijo que quería tener relaciones sexuales. Y yo le dije que no, que no. Y él se aprovechó de mí. Pero ¿No tuviste la oportunidad de escaparte, de salir de ese lugar, de salir corriendo? O sea, ¿cómo no pudiste escaparte? era muy agresivo. Yo le dije que no, me traté de salir y me agarraba. Y yo dije, no, no. Traté de salir, no me dejó. Me pegó. ¿También te pegó? Porque me traté de ir y me pegó. Te pegó. Siento mucho, mija, lo que te pasó, de verdad que sí. Gracias. Lo siento mucho y espero que puedas superar la experiencia de alguna manera porque la vida es mucho más que eso. Y las relaciones bonitas son bonitas, ¿ok? Gracias. Ok. Pero ella tenía una relación. ¿Pero relación de dónde, doctora? Ella tenía una Con mi relación hermano, eran amigos, de pero se niños de su testeaban, edad, se doctora. gustaban. Está bien, pero eso no significa Mi que si tú hermano le es dices un que muchacho no a un bueno, yo muchacho, creo. tú le dices que no a un muchacho, aunque estén los dos desnudos. Correcto. Los dos desnudos, en el momento que uno le dice, no quiero más que esto, Correcto, el chico tiene que parar. por supuesto. Es lo correcto. No es no. Ok. Vete. Sal de la sala. Ya. Ya. Ok. ¿Tú tienes testigo? Tengo una... Vamos a pasar al Profesora. testigo de la demandante, por favor. ¿Se da cuenta, doctora, todos los traumas que tiene mi niña? Y por favor, dile a la doctora Geisha Menéndez y al abogado Leal que pase. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Jennifer. Jennifer. Yo soy testigo De la Carla. demandante. Yo soy hojadora deportiva, yo conozco a Jorge por el trabajo. Yo he conversado mucho con él por mi trabajo, yo tengo que conocer a los chicos. Él era un chico inteligente, era un niño bueno, tenía futuro. Nosotros estábamos intentando conseguirle una visa de talento para arreglar su situación. Entonces, yo no comprendo por qué ella, yo estuve pendiente en el juicio por el tema de la visa, por qué Lucía dijo esas cosas de él, porque yo los veía juntos en los partidos, ellos se besaban, se abrazaban, incluso un día un partido, la señora apareció de pronto, empezó a insultar al chico, a llamarlo negro, que tú no tienes que estar con mi hija, que tú no eres poca cosa para ella, lo agredió, lo insultó. Perdón, doctora, porque esa mi semana hermana la la tenía niña de molestando esta todo el señora. tiempo, No. mandándole mensajes, la llamaba, la Jaló volvía a la loca, niña la del brazo, se fastidiaba. la llevó, Yo tengo la que niña defender se a fue mi hija. llorando, ella iba gritando a la niña, diciendo que no tenía que estar con él, Estaba que él era molesta, poca cosa para molesta ella. como una madre cuidando a su hija. Yo no O entiendo sea, por tú me qué... estás diciendo a mí que tú no crees que aquí hubo tal violación, sino que la chica tuvo un acto de consensual con él y después se arrepiente y entonces le dice a la madre que la violó como para excusarse ella de su comportamiento. Así mismo. Ah, es lo que tú me estás Pues sugiriendo. yo la veía en todos los partidos. No fallaba uno, esa niña estaba allí la primera. Bueno, a ella viendo le ese gusta el muchacho deporte y y luego iba a ver a sus compartían amigos. juntos, se reían. Yo compartí con ellos varias veces porque yo hablaba con él en mi trabajo, con los chicos, tú sabes, Doctora, una se mi hermano es implica. un Perdón, buen doctora, muchacho. eso no es excusa para que él haya hecho esa situación, para que haya accedido a mi hija de esa forma. ¿Existe este escenario que yo pinté, doctora? Eso pudiera suceder, doctora, pero realmente lo que yo vi ahora cuando usted entrevistó a esa niña no me indica que eso fue lo que sucedió. Por supuesto, perdón, doctora. Me da ¿no? la impresión de que en este caso esta muchachita verdaderamente fue violada. Por supuesto. Y esto es algo que está ocurriendo muchas veces, doctora, sobre todo en las relaciones de pareja de novios, donde hay veces ambos están de acuerdo en llegar a tener relaciones sexuales, pero en el proceso la muchacha cambia de opinión y dice no. Y hay veces los muchachos no entienden ese no y siguen insistiendo y no respetan el no de la mujer. Ok. Doctor, en estos casos donde se comete un crimen, se lleva a cabo un juicio. El juicio termina en un mistrial. Sí. Pero antes de hacer el segundo juicio, que es lo correcto, pues fue un crimen que se cometió aquí, etcétera, esta persona tiene derecho, lo deportan en el medio de la situación.
Yo pienso que eso fue acordado entre la Fiscalía e Inmigración, porque como el muchacho estaba indocumentado y era una forma rápida de alguna forma resolver el caso con la deportación de él. Y ahorrarse la plata del segundo juicio. Exactamente, y lo que me imagino que haya sucedido aquí es que la anulación de juicio, el mistrial, no necesariamente quiere decir que los cargos no queden pendientes contra él. O sea, Entonces, si él volviera a ingresar a Estados Unidos de alguna manera, La habrán que va a puesto- ser muy difícil, me imagino yo. bueno, creo que sí, porque le habrán puesto una orden de captura con Interpol. Doctora, de ninguna manera... Decisión del caso. Perdón, doctora, déjeme decir una última cosa. Pero no, ¿para qué Para vas a que no, seguir no, hablando? ya- ¿Para qué? Doctora, ¿Para qué? Para los padres. ¿Para qué? Para que me escuchen los padres y estén... Yo soy una madre muy dedicada. Está pendiente a mis clarísimo. hijos. Yo Está sé. clarísimo lo que Por eso, hiciste. doctora. Pero Yo para lo que el hubiera mundo hecho abra igual. los ojos, estemos pendientes a nuestros hijos. Hay muchas personas malas, Yo niños, sé. niñas, de todo. Mire, Yo no esto creo- le cambió la vida a mi hija. Yo Nos comprendo. partió en dos. Yo entiendo. No podemos permitir que tanta Escúchame. gente mala esté en este país. Decisión ¿Ok? del caso. Muchacho bueno. Te niego la demanda en su totalidad. He Gracias, dicho, doctora. caso cerrado. Gracias, doctora. Llegó de la escuela, llegó con los ojos inflamados, llorando, toda sucia, con moretones, y yo me asusté, porque mi niña nunca había llegado en ese estado, ella siempre ha